temporadas de otoño. Quisiera darles la bienvenida particularmente a nuestros 4 invitados para este día de hoy, a este foro, esta conversación sobre un acuerdo nacional para nuestro país. Esperamos que el día de hoy pueda ser repetido más adelante con otro ciclo de conversaciones con miras al mismo propósito de enfrentar el escenario de nuestro país, tanto para el momento de emergencia que estamos enfrentando, así como el más largo plazo de un gran pacto económico y social para Chile, mirando ya a los 5 o 10 años por delante para el Acuerdo 2030 en cierta medida. Queremos particularmente agradecerles a los invitados porque son personas ocupadas y muy relevantes en el quehacer público. En primer lugar a Javiera Parada, integrante de Democracia es Diálogo. Gracias, Javiera. A Juan Sutil, presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio. Juan va a aparecer prontamente en la pantalla, él nos está escuchando. Al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y al rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Con ambas universidades me unen lazos afectivos. Saqué mi diplomado de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica y fui por muchos años docente, aún lo soy, de la Universidad de Chile. Así que con ambas universidades tengo un gran aprecio y a ambos rectores. Antes de empezar con este diálogo, quisiera hacer algunas observaciones y luego, cuando empecemos con el diálogo, yo voy a hacer preguntas a cada uno de ellos. Algunas de las preguntas van a ser de carácter general para todos y luego algunas preguntas específicas. Pero quisiera partir con una breve reflexión en términos de lo que estamos enfrentando. Chile, yo creo que enfrenta un momento crucial de su historia. La pandemia, por cierto, cambió la agenda pública, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Y hemos pasado el 18 de octubre, donde el sentimiento general era de malestar, de rabia, y con la pandemia hemos pasado a el miedo al contagio, el miedo a la muerte. Y más recientemente creo que estamos pasando al miedo al hambre y a la incertidumbre. De modo que estamos en un momento particularmente sensible de nuestra historia. Y por eso mismo creo que es tan importante por lo menos intercambiar puntos de vista de cómo salir de esta coyuntura tan difícil. Ha habido un manejo sanitario altamente cuestionable y no es el momento para entrar en eso. Pero por cierto, ha habido una suerte de discusión, un dilema falso entre salud y economía, como si fueran dos opciones donde necesariamente se tiene que ir por un camino o el otro, cuando en definitiva ambos propósitos son absolutamente fundamentales. Para evidentemente tener los ingresos adecuados que permitan sostener la salud, es absolutamente fundamental el preocuparse de que el contagio no se expanda, y lamentablemente los números de hoy son absolutamente deplorables para nuestro país. Paralelamente, hay que recordar que esto se enmarca en un proceso anterior del estallido social, que significó un acuerdo nacional muy significativo el 15 de noviembre para un cronograma electoral y un cronograma plebiscitario para el 26 de abril, que como consecuencia de la pandemia tuvimos que postergar para el 25 de octubre, donde las chilenas y chilenos, si es que las circunstancias sanitarias así lo permiten, se van a pronunciar si aprueban o no una nueva constitución y en qué modalidad. Eso tiene que quedar muy claro que no se toca en las conversaciones
a las cuales el presidente ha llamado, y ya me voy a referir a eso. El punto es de qué hacer en la pospandemia. Y por eso que el presidente de la República ha hecho un llamado a lo que él denomina un gran acuerdo nacional, pero que de hecho es bastante acotado. No es el gran pacto social del cual muchos hemos hablado para imaginar el Chile con reformas sociales profundas, con medidas de crecimiento económico, con una estrategia de desarrollo diferente, una estrategia de desarrollo sostenible, una estrategia de desarrollo inclusiva. No es eso lo que se está planteando, es algo mucho más limitado, donde el presidente dice, primero, combate a la pandemia; segundo, plan de protección social; tercero, plan de empleos; cuarto, reactivación; y quinto, marco fiscal. Esto es bien diferente de un gran acuerdo económico-social para el 2030. Igualmente, a mi juicio, este va a estar pendiente. Ahora, ¿qué experiencias existen para inspirarnos o para aprender lecciones en este momento donde tenemos que buscar maneras de abordar estos desafíos? Tanto el acuerdo más acotado, más inmediato, diría un acuerdo para la emergencia que está planteando el presidente de la República, como el acuerdo de más largo plazo al que eventualmente nos tendremos que abocar. Yo mencionaría por lo menos dos experiencias que me parece que son bien importantes. La primera, la de Irlanda. Irlanda, el año 1987, estaba enfrentando una situación económica bastante desastrosa. Inflación, falta de crecimiento, se estaba produciendo una ola de emigración desde Irlanda y movilizaciones, huelgas, y la clase política fue lo suficientemente inteligente como para negociar un gran acuerdo. Y este acuerdo, en este participaron empresarios, participó el Congreso de Sindicatos Laborales, participaron organizaciones sociales y, por cierto, el gobierno y la oposición de Irlanda. Este acuerdo, de hecho, duró varios años y se ha ido renovando cada cierto tiempo. Es decir, no fue un acuerdo que quedara de manera indefinida, sino que fue siendo renovado y actualizado cada cierto tiempo, pero en el marco de que era necesario un entendimiento de todas las fuerzas sociales, económicas y políticas. El otro caso importante, a mi juicio, es España. España, que el año 1977 suscribió los pactos de la Moncloa para abordar la transición económica en sus dimensiones políticas y económicas propiamente tal, la transición democrática. La situación en ese momento era bastante grave en términos económicos. Cesantía, déficits que habían estado ocultos durante la dictadura de Franco. Y los pactos fueron firmados por los partidos con representación en el Parlamento, con la participación de las asociaciones empresariales, de los sindicatos, y por lo tanto con una gran amplitud. Lo más interesante es que actualmente, ahora, hace menos de un mes, el presidente Pedro Sánchez ha un llamado justamente a un acuerdo económico y social para reconstruir España tras el coronavirus. Esas son las palabras del presidente Pedro Sánchez. Y uno de los ministros ha dicho que esto es para reeditar los pactos de la Moncloa. Y la idea del presidente Pedro Sánchez es convocar, y ya lo ha hecho, a empresarios, a sindicatos, a comunidades autónomas, a diputaciones provinciales y ayuntamientos. Por lo tanto, aquí hay una idea dando vuelta que parece ser bien necesaria, y por lo tanto nuestro país no es una excepción. No hemos tenido un acuerdo económico y social explícito como los que acabo de mencionar. También podríamos mencionar Nueva Zelanda.
Así que estas son algunas de las experiencias que podemos tener presentes en nuestra discusión y sin más yo quisiera, luego de haber presentado a nuestros panelistas, plantearles una primera pregunta general para cada uno de ustedes, que es la siguiente, para entrar de lleno en el diálogo. ¿Es posible proyectar el espíritu del 15 de noviembre para un acuerdo post-pandemia con la desconfianza reinante en nuestro país? ¿Hay posibilidades de construir acuerdos? Esa es una pregunta general y parto por Javiera para que nos responda a esta pregunta. Javiera Barada, bienvenida nuevamente. Gracias, Heraldo. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la Fundación por la Democracia. Tengo un especial cariño por la Fundación por la Democracia y por el Partido por la Democracia, fundado, entre otros, por mi abuela María Maluenda cuando fue el plebiscito del año 88, así que me emociona participar de este foro y es un honor estar con mis panelistas, los rectores Ignacio Sánchez y Enio Vivaldi, por el rol que han estado jugando los últimos meses, por el rol que además juegan las universidades en algo tan básico como es crear las herramientas para el diálogo, las habilidades para el diálogo. Las universidades son este espacio donde las personas aprendemos a desarrollar nuestras ideas y nos encontramos con otras ideas, y en eso cumplen un rol muy importante, y desde el estallido social y en estos últimos 2 meses además han cumplido un rol muy importante, no solamente haciendo un llamado y creando una plataforma para el diálogo, sino también en la investigación y generando desde la ciencia también herramientas que nos ayuden a superar esta pandemia o a atravesar esta crisis sanitaria absolutamente inédita, y también con Juan Sutil, que le ha tocado asumir en estos tiempos tan convulsionados la presidencia de la CPC. No nos hemos podido conocer personalmente, hemos hablado precisamente de los pactos de la Moncloa el otro día por teléfono, así que muchas gracias por la invitación. Sobre la pregunta que hacía Geraldo sobre si es posible generar acuerdos en estos momentos, sobre todo con este clima de desconfianza, yo no solamente creo que es posible, sino que creo que es absolutamente necesario. Creo que estamos en un contexto de una crisis que, como decía antes, no conocemos. El mundo nunca ha vivido una crisis sanitaria de esta magnitud, además en un momento en que los países somos tan interdependientes de los otros, con un virus que no sabemos cómo se comporta, y eso nos ha obligado a algo absolutamente excepcional, que es paralizar la actividad, encerrarnos en las casas para cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, y eso está teniendo ya consecuencias económicas y sociales en la vida de las personas muy, muy, muy graves. Hemos visto hace algunas semanas a compatriotas saliendo a manifestarse porque no saben cómo van a comer, cómo le van a dar de comer a su familia, y por lo tanto creo que es imprescindible, urgente, absolutamente necesario que se sienten los actores políticos, pero ojalá no solo los políticos, sino también los actores sociales, a trabajar en torno a estos 5 puntos muy concretos que ha planteado el gobierno. Yo creo que este no es el momento para conversar cómo ha sido el manejo de la crisis de parte del gobierno, pero yo sí veo un reconocimiento de la necesidad de un diálogo y de escuchar a otros actores para saber cómo vamos a salir de acá o cómo vamos a avanzar. Por otro lado, creo que hay que ser muy claros en que este acuerdo que es para las medidas sociales y para las medidas de reactivación de la economía, que son muy importantes, con un marco fiscal un poco también basado en la propuesta de los economistas convocados por el colegio médico y por los académicos de las universidades, no es el pacto económico social del que habemos mucho que hemos estado hablando. Yo vi, Heraldo, que tú te habías juntado con el ministro de Hacienda hace algunos meses para conversar de esto. Yo formo parte de un grupo que le hemos puesto un camino posible, donde está Bernardo Larraín Mate, Alejandro Aravena,
Irene Abujatum, bueno, y que también en noviembre, en medio del estallido también, hicimos una propuesta de crear un consejo económico social como existen en muchos lugares del mundo, porque creemos que Chile necesita pactos entre los empresarios, los trabajadores, las comunidades, la academia, para los próximos 30, 40 años y desarrollar una nueva economía. Pero ese pacto o ese acuerdo económico-social para el desarrollo de los próximos 30, 40 años necesita un país que tenga condiciones de vida posibles para sus habitantes. Y entiendo que el acuerdo al que está convocando hoy día el gobierno es para eso. Yo, la verdad, creo que hoy día hay generaciones que están abiertas al diálogo, hay nuevas generaciones de políticos, hay nuevas generaciones de empresarios, hay nuevas generaciones de dirigentes sociales que están abiertos al diálogo y que están dispuestos a encontrarle razón al otro. Creo que eso es básico. Hay razones para la desconfianza en la ciudadanía, hay razones, pero creo que es trabajo de todas las personas que tenemos ciertas vocerías públicas y la posibilidad de generar condiciones para la confianza, trabajar para que eso suceda, porque de esto la única manera de salir es que salgamos juntos. Muy bien, gracias Javiera. Ignacio, la misma pregunta. Bueno, gracias Heraldo, en primer lugar por la invitación. Me parece de gran relevancia participar de esta conversación. Agradezco también la presencia de los panelistas, de Javiera, Enio, Juan, que nos acompañan hoy día y podemos dialogar en este espacio de confianza y de entrega muy generosa de cada una de las opiniones. A mí me parece, al igual que Javiera, me ha gustado mucho la participación de ella, me parece que no solamente es posible, sino que tiene que ser necesario por varios motivos, porque junto con la profundidad de la crisis que afecta lo sanitario, que afecta el trabajo, que afecta la salud mental, que afecta el ánimo de todos los habitantes de nuestro país, esta crisis tiene una gran repercusión en la parte económica, en el desarrollo, en la posibilidad de cada una de las familias, particularmente las más vulnerables, de poder sustentar sus propias necesidades. Por lo tanto, aquí hay una necesidad país que tiene que basarse en varios aspectos que muchas veces ha fallado nuestro país y que hoy día yo creo que se ponen a prueba. El primero para mí es el tema de la confianza. Nosotros muchas veces tenemos mucha desconfianza en instituciones, en autoridades, a nivel personal, y si no hay confianza para ponerse a trabajar de manera mancomunada, de manera conjunta, todos estos llamados van a ser difíciles. Ya hemos conocido grupos que prefieren no participar. A mí me parece que hoy día lo que se está poniendo sobre la mesa es qué tipo de país queremos construir, cómo queremos participar de ese nuevo país, cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer cada uno de nosotros para romper esas desconfianzas, esas instancias que tenemos en el otro. Y entonces se requiere solidaridad, se requiere mirada de futuro, se requiere gran generosidad y se requiere sobre la mesa poner ese voto de confianza para construir en conjunto. Y cuando hablamos de confianza, tiene que ser, Heraldo, multilateral, desde los partidos hacia el gobierno, del gobierno hacia los partidos, desde las universidades hacia los empresarios, de los empresarios hacia todo el resto de los articuladores de la sociedad civil con sus fundaciones, los grupos de las comunidades de base, las regiones, Santiago, etcétera. Aquí tiene que haber una apuesta generosa sobre la mesa para poder construir un nuevo país, una nueva reactivación posterior a esta pandemia. En ese sentido, quiero destacar las palabras de Javiera en el aspecto que reconocía cómo las universidades podemos ser parte de esa reconstrucción y parte de esa plataforma de diálogo. Con el rector Vivaldi hemos estado participando ya hace 2 meses en la mesa social, en donde están los alcaldes, está el colegio médico, el gobierno, la OPS,
las Ya universidades. vamos a hablar de eso y le vamos a preguntar. Pero quiero decir que cuando las universidades están presentes en una propuesta de este tipo, se crean las condiciones de diálogo, se crea el espacio, se crean las confianzas. Yo siempre he dicho que cuando en las universidades generamos espacios de confianza entre políticos, empresarios, sociedad civil, al término de esos diálogos, Heraldo, la gente dice, no sabía que teníamos tantas cosas en común. Y ese no sabíamos que teníamos tantas cosas en común, muchas veces no se da al producirse ese diálogo en otras instancias. Por lo tanto, para redondear esta primera parte de mi participación, esta pregunta, creo que es muy necesario un encuentro así, un pacto así, un trabajo mancomunado de este tipo, y que para realizarlo se requiere confianza, generosidad, sentido de bien común y un trabajo conjunto que todos estamos llamados a realizar. Gracias, Ignacio. Juan Sutil, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Disculpen que haya tenido dificultades con la pantalla, así que aprovecho de saludarlos ahora, especialmente a la Javiera, a Ignacio, a Enio y a ti, Heraldo. Yo creo que sin duda existen condiciones para mantener un espíritu de acuerdo para la sociedad, para el conjunto del país. Y si eso se refleja en el espíritu del 15 de noviembre, yo creo que es bienvenido. Ahora, tengo mi duda que el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre sea tan generoso, porque más bien fue una reacción a una situación que era muy importante para que el país pudiera avanzar institucionalmente en una situación. Yo creo que eso requiere de más generosidad y requiere obviamente de todo lo que han dicho los panelistas anteriores. Sin embargo, yo quiero también ser positivo dentro del marco de los problemas que tenemos. Primero, porque Chile, si bien es cierto, tiene que construir un futuro que a mi juicio ha ido construyendo en el tiempo, yo me siento muy orgulloso de lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años, del punto de vista de su desarrollo, su crecimiento, la disminución de la pobreza. Sin embargo, ha quedado develado las fragilidades que hoy día tenemos. Sin embargo, también creo que hay que ser justo que esa develación no es solamente la develación de los problemas que podamos tener en Chile, sino que lo tienen todos los países del mundo, incluyendo algunos de los que se han mencionado, como el caso de España, que hoy día tiene más de 20% de cesantía, y tiene todas las mismas dificultades que nosotros podríamos tener hoy día desde el punto de vista de la producción, del punto de vista de la pobreza que se va a generar, del punto de vista de las situaciones que toda la sociedad en su conjunto, y especialmente la gente más débil, va a tener que hoy día asumir. Por lo tanto, yo quiero destacar que creo que hoy día Chile sí tiene esas condiciones, estamos hoy día en una crisis generalizada. Yo creo que nosotros tenemos que hablar en positivo de Chile. Chile, fíjate que es el único país de la región que tiene la posibilidad de recurrir a un apoyo del Fondo Monetario Internacional sin condiciones, disponible, de libre disposición para mantener su liquidez. Eso permite que el sistema financiero funcione, que las empresas se puedan volver a reenganchar, que el país tenga, y eso es fruto de un buen trabajo de los últimos varias décadas que se construyó. Y creo que también Chile tiene, dentro de la situación que hoy día estamos viviendo, situaciones que son menos dramáticas que las que vivieron muchos países europeos, donde había que elegir quién vivir, quién morir, y por lo tanto, yo creo que es las bases que nosotros tenemos hoy día sí pueden permitir un mejor acuerdo y una mejor mirada de futuro. Y como dice bien la Javiera, con quien tuvimos el gusto de conversar un par de veces, discutíamos, o yo le planteaba, lo que había pasado en España. En España, cuando uno ve algunos literatura más dura de izquierda o más dura de derecha, sin embargo, nada de eso sucedió. España sí pudo construir un buen acuerdo a través de los acuerdos de la Moncloa, pudo constituir un mejoramiento a su constitución, se pudo industrializar, se pudo desarrollar, se incorporó al desarrollo,
especialmente a la Comunidad Económica Europea, pasó a ser un país desarrollado, pero partió de una base incluso menor a la nuestra. Entonces yo digo, tenemos que entender que también hay que reconocer nuestras limitaciones, hay que, digamos, concordar cómo construir ese España, esa Irlanda, ese Nueva Zelanda, como tú mismo lo nombraste, pero entendiendo que eso es con desarrollo, con un desarrollo más integral, más inclusivo, pero sobre todo con un desarrollo que tenga las bases que permitan que esta confianza que la requieren todos tenemos que tener esa confianza, salir de la trinchera y hablar de las cosas sustanciales, de las cosas de fondo. Y yo echo de menos, en ese sentido, que la sociedad en su conjunto, y especialmente el sector político, entremos en discusiones tan valiosas como la que estamos teniendo hoy día para ver cómo construir ese futuro. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza en Chile, tengo mucha confianza en los chilenos, tengo mucha confianza en que el más del 90% de los chilenos está por el camino que estamos tratando de construir hoy, y que no están por el camino, como mencionó muy bien Ignacio, de aquellos que hoy día se marginan y que al final no quieren construir una mejor sociedad y quizás pueden construir un retroceso de la sociedad. Entonces, yo en ese sentido creo que es muy importante la generación de la confianza, y los países que han sido exitosos en el mundo ha sido fruto de la confianza, el respeto a las instituciones y sobre todo el profundo respeto a la democracia. Muy bien. Enio. Muchas gracias, Heraldo. Gracias por la invitación, por organizar este foro. Muchísimas gracias a Javiera, Ignacio y Juan por el privilegio de compartir entre todos esta mesa. A ver, yo partiría por decir, mirando hacia el futuro, que la pandemia ha abierto un espacio de aprendizaje acerca de nosotros mismos. Es una oportunidad para que muchos reconozcamos que vivíamos en un país con características fundamentales, de los cuales creo que esto ha sido reconocido incluso hoy día en los más altos niveles, ¿ya? Que no existía una conciencia real de la situación de mucha gente en el país. Un impacto, no existe tal cosa como el impacto en abstracto, hay una fuerza concreta que opera sobre una resistencia concreta, por lo tanto, cuando viene algo como una pandemia, el impacto de la pandemia tiene mucho que ver con el país que recibe esta pandemia. Creo que aquí ha sido clave entender, por ejemplo, la tremenda cantidad de personas, primera noticia que debería conmovernos a todos, que cuando uno quiere tomar una medida eminentemente técnica sanitaria, como es cuarentena, entonces ahí uno se entera de qué porcentaje de la población come en la noche lo que gana durante ese día. Y esa cifra es conmovedora, pero es un aprendizaje que estamos haciendo acerca de cuál es la sociedad real en la cual nos desenvolvemos. Enseguida, insistimos, y en el contexto de la mesa de la mesa social que señalaba Ignacio, ¿ya? Tuvimos una participación muy enérgica en el tema salud mental, pero de nuevo nos enteramos de cosas como que en Chile las cifras de depresión son enormes entre los jóvenes, en toda la población muy marcada, entre mujeres de nivel socioeconómico bajo. Entonces, esta pandemia nos sorprende con una población que tiene problemas de salud mental que por muchas décadas no han sido abordados. La dinámica misma de la pandemia nos pone de relieve que algo que se maneja relativamente bien, donde las condiciones habitacionales son satisfactorias, cuando se llega a lugares donde hay un muy alto hacinamiento, cambia totalmente la situación. Son todas enseñanzas, y a mí me gustaría enfatizar en esta conversación, por sobre todo, que son enseñanzas que apuntan a la necesidad, y eso es lo intrínseco a nuestra labor como la universidad pública que somos, a la necesidad de entender que hay un nivel que es llamémoslo, el bien común, que hay un nivel de complejidad superior. Y eso yo creo que es muy importante como enseñanza, que hay un nivel de sociedad que tiene código, dinámica, interacciones, que no son reducibles a los grupos que la componen o a los individuos que la componen.
o mucho más importante, lo que quiero decir es, no son reducibles a los intereses de determinado grupo, sino que existe una noción superior que es la noción del bien común. Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas que va a estar puesto ahí en el debate. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Por ejemplo, con Ignacio, ambos, estoy seguro, hemos recibido muchas felicitaciones, sorpresas, etcétera. ¡Uy, qué lindo verlos trabajar juntos! Pero si siempre las universidades han trabajado de una manera mancomunada. Lo que pasa es que es difícil de entender después de tantas décadas en que se supone poco menos que todo el mundo pelea por sí y para sus intereses, y no tiene como primer objetivo precisamente el trabajo mancomunado, colaborativo o una visión mayor de bien común. Y eso creo que es uno de los grandes los grandes aprendizajes con que vamos a salir de acá. Incluso yo diría, y esto lo hemos visto muy recientemente en un debate, no me voy a referir a eso, pero es muy frecuente que cuando uno escucha una discusión son sencillamente, uno espera que cada una de las partes vaya a tratar de sacar el máximo para su provecho, y que casi se desdibuja totalmente la idea abstracta de justicia. O sea, ya no es el problema de qué es lo justo, qué es lo que corresponde, sino que cada uno tiene una posición que trata de imponerla y trata de obtener el máximo de beneficio propio. Una sociedad así concebida, por supuesto, que termina digregándose, y yo creo que una de las grandes demandas del momento es precisamente, en dos palabras, cohesión social. Y nosotros, la universidad, estamos al servicio de eso, y es una cosa que tiene que ser entendida también lo que podemos proyectarnos a futuro. Juan señalaba con mucha razón algunas cosas notables de Chile hoy día. Claro, pero por ejemplo me gustaría agregar una, hablando en nombre de Ignacio, mío, de lo que han sido las universidades. Si hoy día lo que hacen las universidades chilenas, lo ha dicho el ministro de Educación, es celebrado en todo el mundo como uno de los países que más logró ofrecer, por lo menos a sus comunidades, la posibilidad de educación en línea. Y ese trabajo lo hicimos en la universidad. O sea, desde la partida de que llega Internet, la década del 80, incluso de antes, la informática, la universidad jugaron un rol clave en eso. Entonces, son instituciones que pueden generar esta riqueza, quienes no necesariamente se apropian ellas de esa riqueza, es una riqueza que se genera al país. Creo que lo del 15 de noviembre me parece importante, creo que tiene que tratarse de que sea totalmente inclusivo, o sea, de que se incorporen todas las fuerzas políticas, por sobre todo que se repiense la forma de interacción entre una actividad política que, con todo lo muy bien que uno puede hablar de los políticos, hay claramente un desacoplamiento con el resto de la sociedad, y tiene que haber entonces necesariamente una representación de otras fuerzas sociales, de otras organizaciones sociales, tienen que estar presentes en cualquier tipo de acuerdo, ya en cualquier tipo de conferencia, pero por sobre todo yo creo que hay que devolver el sentido de, ¿es posible un diálogo en el cual participamos todos? ¿Es posible una conversación en la cual no esté cada uno defendiendo su interés propio, personal, individual, sino que haya una mínima generosidad que nos obliga a entender que el bien común nos conviene a todos? Si es un tema tan simple como es. Todos nos beneficiamos. Ojalá que no hubiera habido hacinamiento en Chile. Si todos los chilenos estuviéramos viviendo en mejores condiciones de lo que lo hacemos, esta pandemia hubiera tenido mucho menos impacto. Por lo tanto, el bienestar del total de la sociedad conviene a cada uno de los integrantes de la sociedad. Y esa idea de bien común yo creo que es una idea que es clave hoy día instalarla. Nosotros como universidad pública, pluralista, creemos muy firmemente en el enriquecimiento de la diversidad, incluso cuando uno discute con alguien que tiene la posición diametralmente opuesta a la de uno se enriquece en ese diálogo, va a encontrar algunas cosas que no había pensado, va a encontrar mejores argumentos de los que antes tenía. Entonces, esa idea creo yo que lo central es que tenemos que haber aprendido algo de esta pandemia, y creo que ha habido un espacio de aprender sobre cómo somos nosotros mismos, saber más de nosotros mismos y de darle la importancia que merecen a valores que por mucho tiempo fueron dejados de lado, como es el bien común, la solidaridad, y el hecho de que el bien de todos es una condición necesaria para el bien de cada uno de nosotros o cada uno de los grupos que interactúan en nuestra sociedad. Eso. Bueno,
buena manera de poder hacer un puente a una pregunta hacia Javiera, porque tú hablaste de la debilidad de algunos actores políticos, particularmente los partidos políticos, el Congreso, que son parte del origen de la desconfianza, no toda la desconfianza, por cierto, porque hay muchos actores sociales que hoy día están muy cuestionados, más bien la institucionalidad, y eso es muy peligroso, porque cuando se cuestionan instituciones, eso va aparejado de un debilitamiento de la democracia. Entonces, mi pregunta para Javiera es, ¿cómo ves tú el papel de los independientes, de la sociedad civil, en un momento en que la política está cuestionada, pese a que uno diría que la política es absolutamente indispensable, porque al final son los partidos políticos, son las fuerzas políticas las que llegan a acuerdos que después se pueden traducir en acuerdos constitucionales o en leyes. Entonces eso es inevitable. Otro tema distinto es cómo mejorar la política y mejorar la democracia. Y hoy día parte de la complicación respecto a la sociedad civil está muy fragmentada. Por cierto, hoy día la sociedad civil ya no se expresa a través de la intermediación de los partidos políticos, porque en la era digital tenemos la expresión de democracia directa de todas las redes sociales que hacen, bueno, que permiten cosas positivas, pero que también, como decía Zygmunt Bauman, lo que produce es una suerte de tribalismo y en algunos casos una suerte de sustitución de sociedad, que no es tal. Porque si yo estoy en Twitter o Instagram y tengo amigos y borro los que no me gustan, bueno, quizás estoy tendiendo a pensar como los que son mis amigos o mi universo tribal. Y el desafío de la sociedad es conversar con otros y llegar a acuerdos con quienes piensan distinto. Entonces, hoy día no es simplemente decir la sociedad civil tiene la respuesta, pero sí tiene que ser una parte fundamental de la solución. Entonces, ¿cómo ves tú el papel de los independientes, de la sociedad civil? Tuvimos un debate bastante intenso justamente alrededor del acuerdo constitucional para ver cómo los independientes podían tener un papel en igual pie que los partidos políticos para la eventual elección al proceso constituyente. Entonces, mi pregunta es cómo ves tú el papel de los independientes y de la sociedad civil en este proceso. Antes de contestarte, simplemente quería hacer un punto en un comentario que hizo Juan sobre a ver si comenzábamos a discutir cosas de fondo. Yo sé que a veces leyendo los diarios, viendo la tele, pareciera que no se discuten cosas de fondo, pero yo creo que aquí han habido sectores de la sociedad que durante años han intentado discutir cuestiones de fondo. Pero que en Chile la distribución del poder está totalmente mal hecha. O sea, aquí para sentarse a tener diálogo es imprescindible que estemos en igualdad de condiciones para conversar. Y para tener conversaciones muy de fondo, de mediano fondo o muy acotadas como las que, de las que estamos hablando ahora, pero yo creo que aquí no es que no haya habido voluntad de hablar cosas de fondo, simplemente que hay una distribución o una concentración del poder que no permite que los actores puedan participar de esas conversaciones, y creo que estos distintos, este acuerdo ahora acotado a las medidas sociales y de reactivación, el pacto económico social y el proceso constituyente deberían apuntar a esa redistribución del poder para que podamos tener condiciones y llegar a buenos acuerdos. Dicho esto, yo creo que la participación de los independientes y de la sociedad civil en los procesos políticos siempre es muy importante. Durante la recuperación, la lucha contra la dictadura, la recuperación de la democracia, la transición, siempre han sido muy importantes. Yo he militado en partidos políticos, pero también la mayor parte de mi vida he sido independiente, y en las campañas políticas han sido muy independientes. Yo, las campañas de
la presidenta Bachelet, en las campañas de Giorgio Jackson, en la campaña Marca tu Voto que hicimos por la Asamblea Constituyente. Yo siempre, cuando he estado militando, me ha tocado estar rodeada de la fuerza ciudadana de los independientes, pero hoy día claramente son más importantes que nunca, porque estamos frente a una crisis política sin precedentes en Chile, pero también en el mundo. Yo creo que estamos frente al agotamiento de las instituciones de la democracia liberal con las cuales hemos vivido los últimos siglos, y esas instituciones tienen que renovarse porque la democracia no es un estado fijo, sino que es un proceso en el cual nos vamos poniendo de acuerdo en cómo vivir juntos y cómo procesar nuestras diferencias, y ojalá cómo transformar la sociedad a una sociedad más justa, más libre, donde los seres humanos tengamos más autonomía. Se supone que la democracia debería permitirnos transitar a esa sociedad, y pareciera ser que en el mundo, porque los estallidos sociales, el estallido no ocurrió solo en Chile, ocurrió en Hong Kong, ocurrió en Barcelona, ocurrió en Ecuador, pareciera que la democracia liberal como la conocemos estuviera fatigada, ¿no? Y yo diría incluso algunos otros acuerdos que hemos ido tomando en los últimos siglos, como quizás los grandes acuerdos económicos y geopolíticos que se tomaron después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos dio a la humanidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también ciertos acuerdos que hacen que el mundo hoy día funcione como funciona, y creo que quizás es tiempo de replantearnos eso. Entonces, en esa crisis de la democracia, donde pareciera que nos hubiéramos quedado simplemente con la parte representativa, pero que claramente tiene déficit de participación, y yo creo que ahí todo tenemos que ver cómo integrar más dispositivos de participación a los procesos políticos, al proceso legislativo, al proceso constituyente. El proceso constituyente no va a ser solamente participativo porque vamos a elegir a los delegados constituyentes y a las delegadas, sino yo espero porque la ciudadanía pueda participar de esos debates, y será labor de esa asamblea constituyente o convención constitucional generar esos dispositivos. Pero hay un montón de otros procesos donde en Chile la participación está coartada. La Constitución de 1980, entre otras cosas, fue hecha para coartar la participación política y de la ciudadanía, y yo creo que lo que el 18 de octubre nos estalla en la cara es que, producto de todas esas crisis, o sea, de esta crisis de la política en general, pero también de la concentración del poder en Chile, la política dejó de alguna manera de cumplir con este rol de procesar nuestras diferencias y de transformar la sociedad. Y entonces yo creo que hoy día la participación de los independientes en todos los procesos que vamos a vivir, y de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, son muy importantes. Porque además creo que permiten convivir en una diversidad que a veces hoy día la política, por los calendarios electorales, en este país tenemos elecciones casi cada 2 años, porque cuando no hay de presidente y parlamentario, hay de alcalde, y eso obliga a los partidos políticos a estar diferenciándose. Creo que quienes no estamos en esa vía política partidista, tenemos la posibilidad a veces de convivir en ecosistemas donde se habla de política más diversos. Por ejemplo, nosotros en Democracia es Diálogo, que se armó justo después del estallido, haciendo un llamado a las fuerzas políticas a dialogar. Hay gente de Evópolis hasta el Frente Amplio, y hay un montón de independientes, y hoy día estamos trabajando por el apruebo y por la Convención Constitucional. Luego el plebiscito veremos si seguiremos trabajando juntos o no, pero hoy día ese arco donde hay personas que tenemos opiniones distintas, incluso de cómo debería ser la Constitución, podemos juntarnos y trabajar juntos en pos del objetivo del apruebo y de la convención. También creo que permite otra característica muy importante en estos tiempos, que es la flexibilidad. Entender que a veces lo que el otro te está planteando es mejor idea que la que tú tienes, o que va a poder surgir una idea nueva de ese proceso donde tú escuchas a personas diversas. Entonces creo que es muy importante que
la política habilite espacios para que los independientes puedan participar, pero además creo que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil estén presentes en las conversaciones, porque han sido ellas las que han impulsado con la ciudadanía los procesos de cambio a partir del 18 de octubre, que han obligado a la política a estar disponible para estos procesos e iniciar, por ejemplo, el proceso constituyente, que espero que en octubre, si está todo bien con la pandemia, podamos iniciar. Muchas gracias, Javiera. Bueno, yo quiero pasar a una pregunta que se la planteo tanto a Enio como a Ignacio, que es, ellos han hablado a propósito de cuánto están trabajando en la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Yo que soy futbolista me preocupa cuando eso pasa, porque soy de Colo-Colo, que trabaje mucho la Chile con la Católica me preocupa. Es en el ámbito académico, todo bien. Pero, ¿cuál es el papel que las universidades pueden tener en este proceso de la academia? Y si nos pudieran contar de esta iniciativa conjunta que expresaron una columna muy interesante recientemente del Tenemos que hablar de Chile. ¿Por qué no nos cuentan de eso? Porque creo que sería interesante que quienes están escuchándonos y viéndonos pudieran saber un poco más. Enio primero y después Ignacio. Micrófono. Enio, el micrófono. Ya, ahora sí. Respecto a la primera parte, el rol de las universidades hoy día, yo creo que eso es una cosa tremendamente importante. En primer lugar, no es este el momento, pero creo que ha habido demasiados foros en los cuales se ha señalado todo lo que las universidades han hecho. O sea, y yo hablo por las universidades estatales y hablo por las universidades tradicionales en general. Y no es malo traer a colación esta idea del concepto de universidad. Quizás podamos decir después 2 palabras respecto a esto, pero dentro de las cosas que cambiaron en el modelo chileno fue realmente la idea de lo que es una universidad. Y hoy día, con la pandemia, evidenciamos cómo, es cuestión de ver, digamos, las actividades que las universidades desarrollan. Estas universidades, llamémoslas con el concepto convencional, tradicional de universidad, que es drásticamente distinto a lo que posteriormente se reconceptualizó como universidad. Y aquí, desde luego, están todas las universidades estatales, la Universidad de Concepción, las universidades católicas y tantas otras, ¿ya? Lo que ellas han contribuido espontáneamente, porque son áreas de quehacer, áreas de innovación, son gente que está comprometida con los problemas del país, cuya investigación es atingente y pertinente. Si me preguntas rol de la universidad, yo por lo menos destacaría 2 cosas. Uno, el concepto de transdisciplinaridad, que creo que es un concepto clave, porque lo que nos dice es que la complejidad de los problemas que la sociedad contemporánea enfrenta es tal que no se van a resolver desde ninguna disciplina en especial, ni tampoco juntando muchas disciplinas, sino que hay que dar un gran salto cualitativo a una hibridación de conocimiento, y eso implica que van a tener que salir soluciones que van a ser el producto de la forma de pensar de distintas disciplinas. Por ejemplo, los temas de energía, lejos de agotarse ya con los ingenieros que manejan los temas energéticos, tiene que abrirse a áreas tan diversas como la psicología, ya entender cómo la gente actúa en esas áreas, etc. ¿Para qué decir temas en que obviamente el tema medioambiental, que es el gran tema que enfrentamos como mundo, como humanidad, es un tema que es intrínsecamente transdisciplinar? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos las universidades, sin lugar a dudas. Ahora, el otro punto clave es qué vamos a hacer con la matriz productiva de Chile, porque yo creo que de eso va a depender qué es lo que vamos a pedirle a las universidades. Si no queremos hacer grandes innovaciones en la matriz productiva, yo casi, aunque esto no tengo ningún problema en decirlo, si no hay voluntad de cambiar la matriz productiva de Chile, entonces los exiguísimos recursos que hoy día se entregan para investigación científica bastarían y sobrarían. Ahora, si queremos seriamente transformar un país con una sociedad de conocimiento y queremos diversificar nuestra economía,
Entonces eso es imposible no hacerlo sin un apoyo sustantivo a, vuelvo a decirlo, lo quise decir delante con el ejemplo de la informática, lo repito en términos mucho más generales, con una comunidad científica extraordinariamente valiosa, productiva, de primer nivel con la cual contamos en Chile. Pero eso implica una decisión política, es decir, queremos cambiar este modelo reducidamente extractivista y quisiéramos hacer una sociedad mucho más entrar. Eso es parte de un pacto social de más largo plazo, por cierto. Absolutamente, absolutamente. Pero eso tiene que ser una decisión que se tome ahora. Y de hecho, por ejemplo, proyectos nuestros de nuestra universidad como CAREN están enteramente orientados y destinados a la idea de repensar la transdisciplinariedad y repensar lo que vamos a aportar al futuro de Chile. ¿Ya? Ahora, dentro de ese esquema, sin lugar a duda que la interacción de las universidades es clave, repito, y por eso que, es decir, ha sido muy reconfortante, estoy seguro para Ignacio y para mí, el hecho que la gente mire con muy buenos ojos, mira, que tienen dos universidades tan importantes en el país que están absolutamente unidas, mancomunadas en torno a un objetivo común. A eso responde esta iniciativa del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica y el Centro ya, de Argumentación Jurídica de nuestra universidad, la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Ellos lo que han planteado es un gran espacio de conversación, de diálogo, de consulta. El propósito es empezar con diálogos, con conversaciones, con mesas ¿ya? Representativas, pero en definitiva posteriormente ampliar a un espacio en el cual por lo menos 1 de cada 1000, cuidando una estratificación adecuada, en las palabras que estén representados todos los sectores relevantes del país, tengan la oportunidad de decir lo que piensan de áreas como salud, educación, entre otras. Esa iniciativa y posteriormente será recogido y será planteado. Eso yo creo que es la más grande deuda que tiene Chile, porque habiendo en la década del 80, 70-80, habiéndose impuesto un modelo que más que calificarlo en el eje bueno o malo, solidario, egoísta u otro eje, lo que no cabe duda ya es que un modelo extremo, ¿ya? Y es un modelo que se impone en circunstancias en las cuales no hay ni la más mínima condición para discutirlo o debatirlo. Entonces, yo creo que lo que estamos pagando es en gran medida el estallido del precio de nunca haber sido capaz de monitorear ni cómo funcionaba el modelo, porque aparentemente estábamos todos convencidos de él, ni lo que la gente pensaba. O sea, yo creo que perfectamente bien, si hubiera habido permanentemente una actitud de decir, uno, esto no es algo que sea totalmente inmutable, es algo absolutamente, por usar un eufemismo, perfectible, ¿ya? Y hubiéramos tenido mucho más conciencia de cómo estaba la gente, si hubiéramos sabido antes del estallido cuánta gente vivía sin nada, cuánta gente vivía, ya necesitaba salir en el día a trabajar para comer en la noche. Si hubiéramos tenido más conciencia y si esa gente hubiera tenido más oportunidades, probablemente habríamos podido desarrollar un proceso de cambio o por lo menos de monitoreo de cómo estaban las cosas, cómo estaba el país real, ¿ya? Y yo creo que este es el momento de hacerlo, por eso que yo creo que esa es una cosa clave. O sea, yo creo que lo más importante que debería pasar ahora es que cada chileno sienta, uno, que le están preguntando qué piensa, y dos, que le van a hacer caso. Muy bien. Gracias, Enio. Ignacio, sobre lo mismo y especialmente este programa tan interesante, tenemos que hablar de Chile. Bueno, sí, efectivamente, Heraldo, me voy a referir más bien al programa. Previo a eso, decir que nuestra universidad desde hace 15 años tiene una encuesta que se llama Encuesta Bicentenario, que muchos de ustedes conocen, que comenzó entonces en el 2005 preguntando a muchos chilenos y chilenas sobre percepciones de sociedad, de familia, de relación con la autoridad, de sus sueños, sus temores, y eso nos fue dando una especie de radiografía anual, que cuando uno ve los 15 años ya eso es una película en movimiento. Y eso nos fue mostrando que era muy importante, como dice el doctor Vivaldi, tener
una encuesta de opinión en las bases. Y ya Javiera lo decía muy bien, cuando se le pregunta a las personas que no tienen relación con centros de poder, y eso es particularmente importante y se hizo de mayor relevancia aún más en la crisis social de octubre a enero, en donde nosotros desde las universidades inmediatamente tratamos de tomar una conducta que quizás fue un poco distinta a la habitual. La habitual desde las universidades es dar propuestas, soluciones. Aquí nos pusimos más bien a escuchar, nos pusimos más bien a ponernos con oídos abiertos a ver qué decía la comunidad, los vecinos, qué decían los estudiantes, pero qué decía también la comunidad extrauniversitaria. Y ese ejercicio de escucha creo que fue muy valioso y por tanto en el verano se comenzó a gestar este programa Tenemos que hablar de Chile, en donde rápidamente se creó una plataforma que inicialmente las dos principales universidades, pero también el sistema universitario está invitado con universidades regionales, universidades estatales, no estatales, católicas, laicas. Se invitó también a los dirigentes empresariales y tuvimos una excelente respuesta de Juan y todo el equipo de la CPC. Se invitó a agrupaciones y fundaciones, Rodrigo Jordán, un gran representante, se invitó también a comunidades de base, para que fuera una plataforma muy amplia. Y como se describía previamente, la idea, Heraldo, es que en estos meses de marzo a mayo han ocurrido ya más de 5.000 encuentros que han sido virtuales, por supuesto. Toda la metodología en el verano se modificó por la pandemia, pero que han tenido la dificultad de ser virtual, pero también la oportunidad de ser virtual, porque si no hubiéramos organizado a través de métodos virtuales, hubiera sido imposible que alguien de Puerto Natales conversara con alguien de Arica, o que alguien de la región metropolitana interactuara con personas de regiones. Y así es como han habido más de 5.000 conversaciones de 3, 4 personas. Y van saliendo entonces los sueños, las incertidumbres, los temores, los anhelos de un desarrollo de un nuevo país, pero van saliendo muy desde las bases, de gente que voluntariamente se inscribe y que comienza a conocerse con el otro o con la otra de una manera muy espontánea. Después de estas reuniones también hay muchas encuestas online que se han llenado y tenemos entonces a partir de ahora, junio, hasta septiembre, la posibilidad de que cerca de 16, 17.000 personas se reúnan en ya reuniones con cierta mayor formalidad, con un moderador, reuniones que van entre 4, 5, 6 personas, y que van levantando temáticas. Entonces lo que queremos es conocer temáticas tan importantes como la salud, las pensiones, la educación, el orden social, el orden político, la mirada constitucional, la dignidad de la persona, el respeto a la persona. Cuando estamos hablando de palabras como dignidad, respeto, pensiones, salud, uno inmediatamente comienza a identificarlas como que fueron los grandes temas de la crisis social que hemos vivido y que ha estado latente y que ha estado, digamos, inmersa también o dejada en segundo plano por la pandemia que estamos viviendo. Pero no cabe duda que son temas que están pendientes y que nosotros entonces, después de esta segunda etapa, vamos a poder sistematizar con el trabajo de las dos universidades, vamos a poder tabular y desde el punto de vista científico, estadístico, poder poner ciertas prioridades a la discusión. Y lo que se busca aquí entonces es que en octubre, a diciembre, podamos poner sobre la mesa y responder una gran pregunta. ¿Qué piensan los chilenos, chilenas? ¿Qué piensan los que viven en nuestro país sobre las necesidades más acuciantes? Sobre cuáles son los dolores, los sueños, las expectativas, las propuestas de las personas corrientes de nuestro país.
y poniéndolas entonces sobre la mesa, adultos jóvenes, adultos medianos, adultos mayores, hombres, mujeres, ir viendo cuáles son las realidades. ¿Es la realidad de Santiago la misma que la de las regiones, el sur la misma que la del norte? ¿Cuál va a ser el impacto de algunos temas muy graves, como por ejemplo la sequía, como por ejemplo los factores de pobreza post-pandemia que tengamos que abordar? Ese es el entorno, el marco general del programa. En eso estamos muy involucrados, como ha dicho el rector Vivaldi, nuestras dos universidades estamos activamente participando, pero aquí hay una representatividad y una invitación al sistema universitario nacional, una invitación a los empresarios, al sector productivo, a la sociedad civil, y posteriormente vamos a involucrar, por supuesto, al sistema político, porque es ahí donde las decisiones van a poder irse matizando, tomando y viendo las prioridades de primera fuente de lo que las personas piensan. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Quiero contarles que hay mucha gente que nos está viendo de muchos lados. He visto ahí en algunos comentarios, por cierto, Santiago, Melipilla, Calle Larga, Punta Arenas. Así que efectivamente mucha gente que nos están mirando. Yo quisiera hacer una pregunta a Juan Sutil respecto a la responsabilidad de los empresarios. Incluso saltarme quizás a la coyuntura actual, donde ha habido un planteamiento de 6 economistas que han presentado al Colegio Médico una propuesta de financiamiento de protección social durante la emergencia en los próximos 18 meses. Y han planteado algo bastante más ambicioso y enérgico de lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Han dicho que es necesario tener presente que hay que utilizar los 12.000 millones de dólares que están en fondos soberanos, en el Fondo de Estabilización Económica y Social, incluso llegar a gastar 670 millones de dólares mensuales por sobre lo que ha planteado el gobierno, y subir el nivel de los beneficiarios, que está hasta el 60%, al 80% para que entre la clase media. Los trabajadores independientes que están desempleados y que no tienen acceso al seguro de cesantía, a la ley de protección del empleo, y que son trabajadores informales. Yo estuve ayer con taxistas colectiveros, que son personas de clase media, que me decían, bueno, ganaban 20, 25, hasta 30 mil pesos diarios, y hoy día están, si les llegan 3 mil pesos diarios, es mucho. Entonces, ahí hay un planteamiento que ha hecho este grupo de economistas. Debo decirlo que encuentro que es una base muy significativa para conversar con el gobierno. Yo aprovecho de decir que iré mañana a la conversación, al diálogo que ha propuesto el gobierno, al cual nos ha invitado. Sé que es un diálogo mucho más acotado. No voy con grandes expectativas, pero sé que en esto hay que pensar en Chile y no pensar en el gobierno, y hacer todos los esfuerzos por contribuir a controlar, a minimizar, a mitigar los efectos económicos y sociales de esta pandemia, particularmente los más débiles. Pero, ¿en qué condiciones está el empresariado? Y lo digo de forma franca, después de tanta colusión, después de repartición de utilidades en medio de la pandemia, sabiendo que la ley a las sociedades anónimas abiertas les requiere que repartan un mínimo de 30% para proteger a los accionistas minoritarios, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso y hasta dónde está dispuesto a llegar el empresariado para tener un futuro donde todos podamos contribuir? Y eso significa también pensar en justicia tributaria, ¿no? Que quizás no podrá ser la discusión de ahora, pero tiene que ser la discusión de pasado mañana.
porque si vamos a construir una estrategia de desarrollo distinta, una estrategia de desarrollo con más innovación, con más apoyo al emprendimiento, con medidas para el crecimiento económico, pero que sea de manera inclusiva, para empezar a minimizar las desigualdades que hemos tenido en nuestro país durante tanto tiempo, si no se hace con un acuerdo fiscal tributario, difícilmente va a poder ser. Entonces, la pregunta es amplia, Juan. ¿Cómo ves tú el papel de los empresarios? En lo inmediato, para este acuerdo que está planteando el gobierno, que no es más que para la emergencia, y para el mediano plazo, donde vamos a tener que más adelante ser más ambiciosos. Bueno, muchas gracias, Heraldo, pero quiero hacerme cargo de algunas cosas. No sé si alguien se está acoplando, ¿ah? Me quiero hacer cargo de algunas cosas antes de contestar directamente la pregunta, pero a mí me pasa que me cuesta sentirme grato, voy a ser bien sincero, cuando todas las preguntas o las situaciones pasan por ciertos puntos de condicionante. Entonces yo digo, bueno, si uno quiere ser un aporte o quiere ser más patriota, uno lo que debiera hacer es decir, ok, me sumo al diálogo sin condiciones, voy al gobierno y voy a hacer eso en forma generosa, dispuesta, solidaria. Y en ese sentido, yo creo que eso es bien importante, porque me quiero quedar con las opiniones y reflexiones del rector Vivaldi. Yo creo que a Chile le ha hecho mal dejar de pensar en el bien común. Yo me eduqué siempre con el discurso del bien común y de cómo podíamos entre todos encontrar el bien común. Y en ese sentido, yo creo que también es muy importante hacer presente, y en esto creo que la cohesión social, la discusión de fondo, que en ese caso la Javiera tiene razón, hay mucha gente que está discutiendo cosas de fondo, sin embargo esas cosas de fondo no se están discutiendo, a juicio mío, donde debieran discutirse, que es en el Parlamento. Ahí es donde uno debiera soñar el país, ahí debiéramos soñar cómo construir una mejor sociedad, ahí debiéramos soñar cómo hacer el bien común. Y ahí es donde yo creo que hace falta salir de alguna forma de la trinchera y también hace falta tener generosidad en cómo uno plantea las cosas. Del punto de vista de la pregunta directa de la propuesta de los economistas, sin duda una propuesta táctica para plantear una forma de paliar precisamente lo que ella dice en términos de cómo ir a más chilenos y a más familias que se van a ver afectadas. Y en ese sentido, yo creo que es una buena propuesta en el sentido de decir cómo incorporo yo a aquellas personas que eran de una clase media más bien débil y que hoy día, con el buen ejemplo que haces tú, Heraldo, de los colectiveros, queda en evidencia de que muchos de ellos van a necesitar apoyo. Y eso también puede ser el día de mañana con la persona que tiene un kiosco y ese kiosco también se ve afectado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sin duda alguna, es una buena propuesta. Ahora, la pregunta es si el Estado de Chile, independiente del gobierno, está en condiciones de usar esa reserva hoy día y usar el total de esa reserva. Y yo creo que eso sí puede ser de alguna forma precisado, perfeccionado o discutido. Nadie puede oponerse a salir a socorrer a las familias que están hoy día pasándolo mal. Pero también quiero dejar bien claro de que Chile, a diferencia de otros países,
especialmente en la región, tenemos mucho mejores condiciones. Independiente que se está develando, y en eso yo tiendo a concordar con el rector Vivaldi, de cuáles son todas nuestras debilidades, y han quedado relativamente claras y develadas hoy día. Sin embargo, tenemos los cimientos y la capacidad para poder, creo yo, reenganchar mucho mejor, retomar el desarrollo, retomar más crecimiento. Creo que también ha quedado develado la precariedad de muchas familias que muchas de ellas también tienen que, como bien dijo el rector Vivaldi, tienen que llegar a hacer el pan de todos los días para poder hacer la merienda de su noche, de su día. Y eso, sin duda, con innovación, sin duda con el aporte de la academia, sin duda con el aporte de los empresarios, sin duda con el aporte de los mismos trabajadores, se tiene que lograr. Y desde ese punto de vista, el sector empresarial, efectivamente, donde hoy día hay entre medianos, pequeños, grandes, mega, micro, MIPYME, hay casi 1 millón de micro o medianos o grandes empresarios que tienen una función muy importante, porque al final es donde está el desarrollo. La producción y el comercio, el sostén del Estado, es lo que le permite los tributos al Estado, es lo que permite al Estado la redistribución, los servicios que tiene que entregar, y lo que tenemos que entrar a discutir son cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos más inclusivo, cómo lo hacemos de una manera en que podamos permitir que la sociedad sea más justa. Y también es muy importante que eso se dé en un clima de absoluta confianza, porque al final, los capitales son también móviles. Y los países como los nuestros, cuando no hay estabilidad, cuando no hay un camino a seguir, un sueño a seguir, no se produce lo virtuoso. Y en ese sentido yo quiero volver al día del retorno a la democracia. ¿Qué se planteó en ese minuto? Se planteó un sueño, se planteó un mejor futuro, se planteó un desarrollo país, se generaron confianza. Y eso permitió venir del 50% de índices de pobreza al 10%. Permitió un avance, permitió una inclusión. Y no así en países como Argentina, que todavía siguen con un 50% de pobreza. Entonces yo digo, ¿cómo lo hacemos? Y estoy por la línea del rector Vivaldi, estoy por la línea del rector Sánchez, donde tiene que existir bien común, tiene que haber una mirada innovadora y también tenemos que tener una mirada realista, porque la producción tiene que ser en función de las ventajas cualitativas y cuantitativas que puede tener un país. Entonces, yo no me veo en un Chile, y voy a ser bien extremo en el comentario, produciendo diseño, porque eso ya lo produjeron los italianos ya se posicionaron ahí, o los alemanes con la eficiencia. Entonces yo creo que Chile sí tiene oportunidad enorme en el mundo de la innovación y los alimentos. Tiene todas las condiciones. Chile produce alimentos funcionales al mundo. Y voy a hacer un comentario. Yo recuerdo cuando la presidenta Bachelet fue candidata a la primera elección, me tocó participar en un foro. Y en ese minuto los alimentos representaban no más allá de 3.000 o 4.000 millones de dólares de exportación. Y el sueño era llegar a 9.000 millones. Y ahí estaba mi amigo y loco en ese minuto de Mario Montanari, que decían que estaba loco, que jamás iba a llegar. Y resulta que Mario tuvo la visión y tuvo la capacidad, y los años y los hechos le dieron la razón. Y hoy día los agroalimentos, por ejemplo, exportan 18.000 millones y el sector silvoagropecuario 24.000 millones. Y con valor agregado, con oportunidad, con desarrollo. Por lo tanto, yo creo que los empresarios tenemos la responsabilidad de tener un camino más allá de los bienes y servicios. La empresa está inserta en la sociedad y la comunidad, tiene también la responsabilidad en la innovación y el desarrollo,
la innovación tiene que ser constante y permanente para que produzca el ejercicio virtual y virtuoso del desarrollo. Y en ese sentido, nosotros tenemos muy claro que como empresario tenemos esa responsabilidad y hacerla también de una forma más incluyente y también más efectiva. Finalmente quiero decir dos cosas, Heraldo. La presidenta Bachelet tuvo los pantalones muy bien puestos y tomó la decisión de resolver los problemas del financiamiento de la política. Y precisamente al sector de la izquierda era el que menos le convenía. Pero tuvo los pantalones de hacerlo. Y hoy día tenemos una política que es mucho más transparente, campañas mucho más austeras y una política mucho más, en ese sentido, plana e inclusiva. También en el mundo económico, Chile tiene hoy día los estándares más altos de la Organización Mundial de la Cooperación Económica. Los más altos en materia de competencia, corrupción, etcétera, etcétera. Y eso también se ha hecho. Entonces yo digo, ¿por qué no miramos el futuro? ¿Por qué no miramos el futuro en base a las bases que estamos construyendo, que las tenemos hoy día para poder construir en mejor condición la confianza, la inclusión, y mirar, yo digo, ¿qué es lo que vamos a mirar adelante? ¿Vamos a mirar el desarrollo de Europa, por ejemplo? ¿Vamos a mirar el desarrollo de Australia? Pero cualquiera que miremos necesitamos esas confianzas y necesitamos ir a los temas de contenido y de fondo. Fíjate que llevamos exactamente 8 meses discutiendo de la táctica de cómo hacer el proceso constituyente. Y hasta hoy día no tenemos discusiones sustanciales, no han habido propuestas sustanciales que se hayan develado. Entonces yo digo, es ahí donde yo echo de menos lo sustancial que necesitamos para que haya confianza, para que haya desarrollo, haya más inversión, haya inversión extranjera, porque Chile es un país que tiene oportunidades, tiene una calidad humana enorme, tiene calificación enorme, tiene buenas universidades, tiene buenos profesionales, tiene buenos trabajadores, y por lo tanto lo que hay que hacer es generar esas condiciones para que logremos este bien común, como bien menciona el rector Vivaldi. Muchas gracias, Juan. Hay otras preguntas que quisiera hacerles, el tiempo está pasando, tenemos solamente 10 minutos más, así que les voy a pedir que sean un poquito más breves, pese a que yo creo que ha habido mucha sustancia en las respuestas. Entonces le voy a hacer una pregunta a Javiera. ¿Cómo ves tú la posibilidad de sintonizar el mundo social con el mundo empresarial? ¿Qué puentes pueden haber? ¿Cómo visualizas tú esas posibilidades futuras? Aquí se ha hablado, y se ha hablado bien, de la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo. Juan ha dicho algunas cosas, por dónde pueden ir la innovación en materia de alimentos, viendo las ventajas que Chile podría tener, pero cambiando la perspectiva hasta ahora extractiva que hemos tenido a una que agregue valor, ¿no? Que signifique entonces la posibilidad de tener inversión en ciencia y tecnología, como han dicho los rectores, como algo absolutamente fundamental para el futuro. Ahí hay carencias que tenemos de hace mucho tiempo. Chile sigue invirtiendo, creo que es el 0,37% del PIB en ciencia, y aspirábamos hace un tiempo atrás a invertir el 1%. Todavía no llegamos a eso. Y esa es una tarea que no solo tienen que hacer las universidades, tiene que hacer el sector privado, y ahí tiene que haber puentes para que en una asociación público-privada se pueda avanzar en esa dirección. ¿Cómo ves tú ese vínculo con el empresariado desde la sociedad civil? Y ahí les pido ahora que sean un poquito más sintéticos, porque como digo, se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo creo que ese vínculo es básico para todos los desafíos que tiene Chile, no simplemente ahora en la emergencia, sino los desafíos planteados por el estallido social e incluso anteriores a eso.
Yo, gracias a mi trabajo en la gestión cultural, pero también porque me invitaron de ICARE a ser parte del Círculo de Empresa y Sociedad, y luego por esta iniciativa donde estoy trabajando junto a Juan Claro, a Bernardo Larraín y a otros empresarios, aparte de arquitectos, periodistas, psicólogos, creo que se ha abierto una ventana de oportunidad para trabajar con el mundo empresarial y la sociedad civil. Yo creo que este nuevo modelo de desarrollo al cual queremos avanzar y el cual me parece imprescindible para tener un Estado eficiente, fuerte, que tenga un buen sistema de salud, una buena educación para los nuevos desafíos, para esos pactos de desarrollo para los próximos 30, 40 años, es imprescindible que podamos sentarnos en una mesa o se pueda sentar el mundo empresarial con los trabajadores y los otros actores de la sociedad civil. Entre paréntesis, quiero saludar el llamado de la CUT el día de ayer, de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, recogiendo el llamado del gobierno para un diálogo, para esta emergencia, para formar una mesa tripartita. Creo que es una muy buena noticia la disposición de la CUT para sentarse a conversar con el gobierno y con el empresariado. Pero bueno, creo que esta conversación para los desafíos de Chile es imprescindible. Y yo quiero reconocer, creo que efectivamente hay una nueva generación de empresarios que entienden que, no digo que todos, pero sí hay bastantes, con los que a mí por lo menos me ha tocado trabajar, que entienden que aquí hay que hacer un esfuerzo de redistribución, no simplemente, insisto, de los recursos, sino también de cómo se toman las decisiones, del poder finalmente. Porque hoy día no basta con que las empresas, después de repartir sus utilidades, vayan a las comunidades y hagan un estadio, un colegio, un museo, sino que las comunidades, los trabajadores, los distintos actores de la sociedad civil quieren ser parte de la toma de decisiones, de cuándo se diseña dónde va a ir ese proyecto de inversión, estar involucrados y aportar con sus ideas, con su experiencia, para finalmente tener corresponsabilidad también en cómo se generan esos proyectos, cómo se desarrolla esa región. Yo creo que hoy día el mundo y Chile estamos en una transición sociotécnica política, tenemos que dejar de utilizar de utilizar petróleo, tenemos que utilizar energías limpias. Chile ha avanzado mucho en eso, pero estamos frente a una cuarta revolución industrial. Hoy día las comunicaciones cambiaron, eso cambia las relaciones sociales, cambia la política y va a cambiar nuestra democracia. Entonces, ¿cómo juntos todos los actores, la política, que por cierto hace las leyes y luego tiene que administrar, pero el mundo empresarial, los trabajadores, las comunidades, podemos sentarnos a hacer pactos de desarrollo, pactos para tener estas transiciones, para avanzar a ese Chile más justo y más que nos permita a todos ser más libres? Yo creo que en eso es imprescindible que podamos empoderar a los trabajadores. Creo que uno de los grandes déficits de nuestra democracia, heredado de la dictadura y del Código Laboral de José Piñera, es la poca participación que tienen los trabajadores de la vía democrática y de la toma de decisiones. Creo que tenemos ahí una tarea pendiente, pero así también de las otras actores de la sociedad, y yo confío que la ventana que abrió el estallido social y estas nuevas generaciones empresariales y políticas van a poder hacernos avanzar hacia ese nuevo Chile, con ese nuevo modelo de desarrollo, que hoy día evidentemente no nos vamos quizá a poner a hacer autos, pero tenemos ciertos sectores que podemos desarrollar, como todo lo que hay en el norte con la astronomía y el conocimiento que se está generando a través de eso y los datos que estamos recopilando. Así que yo creo que es imprescindible que el mundo empresarial se siente con el resto de actores para innovar y aportar también con su conocimiento de los procesos innovadores, flexibles y adaptativos que las empresas conocen también. Bien, gracias, Javiera. Les cuento que seguimos teniendo muchos comentarios que vienen de Rancagua, de Limache, de Lampa, de Villa del Mar, de algunos chilenos en el exterior. Así que realmente hay mucho interés y lamentamos no poder incorporar todas las preguntas que hay, pero será para una nueva oportunidad. Quiero preguntarles a ambos rectores y a Juan, quizás a los tres brevemente, que nos opinen cómo ellos ven la posibilidad
de una eventual reactivación económica, con participación social. Los dos rectores están en la mesa social COVID-19. Y allí lo que estamos pensando, lo que yo pienso, se lo he dicho al gobierno, que en estas conversaciones para la emergencia debiera haber por lo menos la posibilidad de que los actores sociales pudieran canalizar sus inquietudes, particularmente en materia de protección social, a través de la mesa COVID-19. Y eso va a ser parte de lo que debiéramos visualizar de aquí a los próximos 18 meses, cuando va a ser necesario un empuje muy fuerte para reactivar la economía, para recuperar empleos, para que vuelvan a funcionar las empresas, particularmente las pymes, aquellas que no hayan desaparecido, porque lamentablemente todo indica que algunas no podrán volver a pararse. Entonces, la pregunta es a los tres, a Juan, a Ignacio y a Enio, ¿cómo ven las posibilidades de una reactivación económica con un contenido social? Y les pido esta vez que sean muy sucintos, porque estamos ya llegando al límite del tiempo que nos habían planteado. Partimos con Enio. Gracias. Oye, bueno, valorar en primer lugar, si esta es nuestra última vuelta, valorar enormemente cada una de las intervenciones, la oportunidad muy constructiva, muy convergente, muy de ánimo de entendernos, y eso lo agradezco mucho, digamos, porque creo que esa es una clave para esto. Si me preguntan por la mesa COVID, ¿ya? Y bueno, yo diría que en una emergencia, ¿ah? Voy a hablar con una franqueza desusada, en una situación de emergencia como la que, perdón, una situación de emergencia como esta, que surge de una situación en que había un gobierno tan aproblemado, es obvio que un buen manejo de la emergencia favorece notablemente al gobierno. Pregunta, ¿alguien podría restarse de participar activamente en mejorar la situación de la pandemia haciendo un cálculo de ese tipo? Yo creo que nadie. O sea, es absolutamente impensable que alguien pudiera desear que al ministro de Salud le fuera mal o que a tal persona le fuera mal. Y lo hacemos nosotros muy conscientemente de que hay por sobre todo que imponer un criterio en el cual uno está comprometido con el país. Hay un gobierno elegido, estamos todos en esa mesa. Yo como Universidad de Chile no tengo ni siquiera que pensar nada, digamos, porque la misión de la Universidad de Chile es parte del Estado y como tal tiene que contribuir a solucionar los problemas que el país atraviesa y tiene que hacerlo con todas las autoridades del Estado. Por eso que yo creo que es un muy buen ejemplo, en la cual más allá de los cálculos a los cuales estamos acostumbrados en la cotidianidad de la política, hay un interés superior y ahí estamos todos. Si me permiten otro ejemplo, disculpen, pero tengo que decirlo porque nos ha dicho, ¿ya? Una cosa clave, digamos, lo que pudo haber sido la suerte de lo que era la suerte de este gobierno fue que imagínense que hubiera fracasado el examen de selección a la universidad. Le he dicho, pucha, ¿en qué problema hubiera estado el gobierno? Bueno, a nosotros nos pareció totalmente secundario el tema de quién tiene la culpa, si la culpa es de la... Nosotros nos jugamos enteros como Universidad de Chile y como universidades en general. Ahí la labor de la Universidad Católica y todas las demás universidades fue muy importante porque son parte del proceso, ¿ya? Entonces, uno no puede... Lo que estoy diciendo son ejemplos concretos en los cuales uno tiene que entender de que sí existe la sociedad, el país, la patria a la cual uno se debe. Una cosa que no puedo dejar de mencionar en el contexto de lo que se ha dicho es la importancia que tiene la descentralización y la importancia que tiene darle poder a las regiones. Y lo digo desde una de las instituciones que fueron claves, porque fue una institución absolutamente clave en crear la nación chilena. Yo creo que hay pocas instituciones más importantes en crear el país Chile, en esta geografía de más de 4.000 kilómetros de largo, 150 kilómetros de ancho. Hacer de eso un país probablemente requería un muy fuerte centralismo que permitiera aunar esto. Pero eso era verdad en el siglo XIX, la parte del centralismo. Hoy día es un crimen de que no haya en las regiones, y ahí invoco a las universidades estatales, el rol que están jugando en cada región, a las otras universidades tradicionales, el rol que han jugado en cada región, y yo creo que eso va a ser importantísimo, porque tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con hacerse cargo del entorno. ¿Quién más va a saber cómo se maneja la economía a ese nivel local?
Y por lo tanto, creo que, por último, siento que cualquier idea de pacto en términos económicos tiene que ser algo que considere que la gente se sienta comprometida con eso a lo cual se le está llamando. Definitivamente eso no ha ocurrido en Chile, incluso con estándares tan simplistas como la concurrencia a las urnas, la gente que vota o no vota, etc. O el desacoplamiento, como decíamos, entre política y sociedad. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas económicas, pero que esas medidas económicas tienen, uno, que considerar un proyecto de largo plazo y no ser inmediatista. Yo creo que uno de los más graves problemas es que las medidas que se toman habitualmente en el plano económico tienen que ver con una rentabilidad inmediata. Yo creo que tenemos que comenzar a programar, y para eso en la universidad estamos absolutamente disponibles, en una nueva matriz productiva, como conversábamos, que va a traer cambio en el país sin lugar a dudas, pero que es absolutamente necesario. Y hoy día tiene que haber un criterio de ética que prime, y tenemos que construir, como creo que esta mesa sea un espacio de conversación notable, un criterio en el cual no tengamos miedo, ¿ya?, de hablar bien los unos de los otros también, ¿me entiendes? ¿Ya? De que seamos capaces de preocuparnos por el prójimo, ¿ya?, de vivir en función de las necesidades de nuestro entorno, y que las medidas que tomemos apunten a superar las desigualdades y a ofrecer oportunidades reales de una buena educación. Eso tiene que quedar plasmado hoy día. No podemos seguir con una discriminación en la educación como la que tenemos hoy día, no podemos seguir con una discriminación en el plano de la salud como la que tenemos hoy día, y eso tiene que haber una economía que lo sustente. Eso es totalmente factible. Creo que hay demasiados proyectos, cito a la CEPAL, cito a 20.000 instituciones que han presentado proyectos de desarrollo que, respetando ya una estabilidad en la sociedad, sean capaces de introducir cambios sustantivos necesarios y deseables. Gracias, Heraldo. Gracias, Enio. Ignacio. Bueno, a la pregunta fundamental de cómo vemos desde la mesa social la incorporación de propuestas en el orden económico, social, yo creo que la mesa está para eso, para recibir propuestas, para incentivar a que investigadores de las distintas universidades las presenten. Yo puedo dar una primicia, que mañana en la sesión de la mesa va el ministro Ignacio Briones a presentar propuestas desde el gobierno, y van, Heraldo, 5 grupos de trabajo de economistas de las universidades Católica de Chile, un trabajo conjunto. El grupo de economistas que pertenecen también a nuestras universidades y a otras más, convocados por el Colegio Médico, va horizontal, van 2 grupos más que se han congregado para tomar propuestas que el ministro quiere escuchar y que vamos todos a poder tener presente en un foro, en un debate. Yo creo que ya eso marca una pauta interesante, es decir, esta mesa congrega, estimula a grupos para que hagan estas propuestas. La mesa también, ya lo mencionaba el rector Vivaldi, ha presentado propuestas en salud mental. Nosotros hemos coordinado las propuestas en lineamientos éticos, que fue a principios de abril, y hoy día estamos en todo el tema de la gestión hospitalaria, en todo el tema de la asignación de recursos, en camas críticas, etcétera. Hemos también presentado propuestas bien interesantes en temas de educación, que están en manos del ministro de Educación, en temas de cómo buscar lo esencial del proyecto educativo en momentos de pandemia, y ahí las facultades de educación de varias universidades han trabajado muy bien. Presentamos hace poco algo tan básico para una situación de incertidumbre y de dolor como la que tenemos, que es el acompañamiento familiar y espiritual en pacientes graves y pacientes que fallecen, y cómo se hace el duelo de la familia. Tenemos propuestas que han surgido, Hogar de Cristo y otras áreas sociales, sobre la situación de la población migrante, los extranjeros, sobre la situación de las personas que están en situación de campamento. Entonces, la mesa social tiene que congregar. Hemos tenido representantes de la Confusam,
hemos tenido representantes de grupos de investigación, y yo pienso que cada vez más en estos espacios hay que escuchar a los distintos actores. Ahí recojo las palabras de Javiera. En esta mesa social, representantes sindicales, representantes de gremios, representantes de comunidades de base, perfectamente pueden manifestar sus propuestas, porque vamos a tener que tener también propuestas de estímulo al empleo, porque vamos a tener que tener propuestas también de cómo utilizar los subsidios. Hay que recordar, Heraldo, que en esa mesa están los alcaldes. Nosotros en la Universidad Católica tenemos también una mesa quincenal. Hoy día sesionó con un grupo de más de 10 alcaldes en donde tratamos de entregarles respuestas a muchas inquietudes que tienen los alcaldes. Así que yo pienso que está en el corazón de la mesa social recibir, orquestar y ayudar a coordinar estos temas. Y como esta es la última intervención, quisiera, además de agradecer la invitación y agradecer a todos los panelistas porque ha sido un agrado estar aquí, en 30 segundos hacer un muy sentido homenaje a todo el personal de salud. Nosotros hemos tenido personas que han fallecido, técnicos, enfermeras, recientemente un médico del Hospital Sotero del Río, docente de nuestra Universidad Católica por más de 25 años, profesor de muchos de nosotros, yo incluido, una persona muy entregada a sus pacientes, con una gran actitud de servicio, René Sánchez Bascuñán, por el cual quisiera también reconocer mediante él el extraordinario esfuerzo que hace el equipo de salud, médicos, técnicos, profesionales, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos, todos quienes están trabajando por tener un control de esta difícil situación. Para ellos un gran reconocimiento y un agradecimiento. Heraldo, no te oímos. Perdón. Dije, Juan, finalmente, ¿cómo, para que tú tomes la palabra y cierres nuestra conversación, cómo ves tú este momento de necesaria reactivación económica y social? Bueno, primero quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación, Heraldo. Me quiero sumar a la convergencia de todos los diferentes panelistas. Me siento muy honrado de poder compartir con ellos y compartir también muchas de las cosas que ellos han planteado. Sin duda es fundamental, y nosotros los empresarios vamos a estar siempre disponibles, siempre hemos estado dispuestos. Yo he sostenido que la empresa, que son sus trabajadoras y trabajadores, más sus empresarios, que son los que son el motor del crecimiento, son parte de la sociedad, están insertos en la sociedad, están insertos en el territorio, y en ese sentido creo yo que nosotros tenemos una doble misión, que es usar todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, todos unidos, para poder contribuir a la necesaria reactivación y a la necesaria generación de empleo. Y en ese sentido todos tenemos que generar las condiciones, tenemos que generar estabilidad, hay que generar políticas de fomento, hay que generar también condiciones que permitan hacerlo. Y creo que es relevante medidas de inmediato plazo, creo que son importantes también que el Estado, en este caso el Estado y quien gobierna, tome medidas que permitan ir despejando piedra en el camino precisamente para aquellos proyectos que sí van a generar mucha reactivación. Creo yo que también tenemos que tomar medidas de mediano plazo, pero sobre todo tenemos que tomar medidas de largo plazo del Chile que queremos construir, y para mí el Chile que tenemos que construir es el Chile del 2050 y futuro, el de nuestros nietos, y en ese sentido creo que es muy importante definir aquellas oportunidades del punto de vista productivo que tenemos que tener, definir las oportunidades de innovación que eso requiere y generar las bases para poderlo construir.
Y en ese sentido creo que Chile sí tiene muchos emprendedores, pequeños, medianos y grandes, que pueden y que han demostrado que sí se puede en el tiempo. Así que estamos totalmente disponibles, Heraldo, para sentarnos a la mesa, para poder conversar, para poder discutir. Yo recojo el guante de todas las invitaciones. De hecho, a la Bárbara la llamé el día del día del trabajo y le dije, Bárbara, podemos trabajar juntos, podemos juntarnos. La fui a ver un par de veces. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que amerita es sentarnos en el bien común de cómo podemos construir el Chile del futuro. Sin duda, ese para mí es el camino. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todas y todos por este diálogo que ha sido realmente muy, muy ilustrativo, muy sustantivo. Hay muchos comentarios positivos. Les voy a leer solo uno que quizás revela lo que pueden estar pensando muchos. Dice una persona que no voy a identificar, dice, entré al foro por invitación de un amigo con la desconfianza y el recelo que me producían las historias de un par de participantes, no dice cuáles, y me voy con la agradable sorpresa de que estos tiempos extraordinarios que vivimos pueden llegar a producir cambios y acercamientos extraordinarios en beneficio de Chile. Bueno, yo creo que es un comentario que dentro de toda la situación es esperanzador. Así que les quiero agradecer, creo que estamos en un momento muy decisivo. Aquí lo que se requiere es la decisión y la voluntad política de cooperar a que Chile salga de esta situación de crisis en que está, sin pensar a quién uno ayuda, sino que pensando en que hay que ayudar al país, hay que ayudar a su futuro y hay que rescatar lo mucho bueno que se ha hecho durante 30 años y enmendar todo aquello que no se ha hecho y que fue materia de las protestas, del estallido social y que son deudas pendientes que aún están. Así que yo les agradezco mucho. Mañana algunos de nosotros vamos a tener un primer intercambio con las autoridades de gobierno. Ya hemos estado conversando con ellas en los últimos días para tratar de ayudar por lo menos en esta emergencia. Y vendrá más adelante los desafíos de largo aliento. Hay mucha más gente que ha dicho de dónde está. Son muchas las regiones de la Araucanía, muchas más. Así que, sin más, les quiero simplemente agradecer a ustedes cuatro por prestarnos su tiempo para este intercambio y de nuevo agradecer también a la Fundación por la Democracia por darnos este espacio para poder conversar. Así que gracias y particularmente a ustedes como panelistas y a quienes han estado pendientes de esta transmisión en tiempos de Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Javiera. Chao, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Heraldo. Chao, Enio, Ignacio, Heraldo. Chao. A cuidarse. Exactamente. Y a dialogar. Gracias. Muy bien. Chao.